La guerra en el aire. Novela de H.G. Wells. Resumen de la trama. Los primeros 3 capítulos de La guerra en el aire exponen detalles de la vida del héroe de la novela, Bert Smallways, y su extensa familia. Residen en un lugar llamado Bunhill, un antiguo pueblo ficticio de Kent que se había convertido en un suburbio de Londres. Los capítulos presentan a Tom, el hermano de Bert, un imperturbable verdulero que ve el progreso tecnológico con aprensión. También se presenta a su anciano padre, quien recuerda, con nostalgia, la época en que Bunhill era un pueblo tranquilo y él podía conducir el carruaje del terrateniente local. La historia pronto se centra en Bert, un joven poco impresionante, fracasado, no particularmente talentoso y con pocas ideas sobre cosas más importantes. Sin embargo, Bert está lejos de ser poco inteligente y llegamos a saber que tiene un fuerte apego a una joven llamada Edna. Cuando la quiebra amenaza su negocio un verano, él y su socio abandonan su tienda e idean un acto de canto, llamándose a sí mismos los derviches del desierto. Intentan resolver sus desgracias organizando actuaciones en balnearios ingleses. Por casualidad, su actuación inicial es interrumpida por cierto globo que aterriza en la playa delante de ellos. El globo contiene un nuevo personaje, el Sr. Butteridge. Butteridge es famoso por su exitoso invento de un avión de ala fija fácilmente maniobrable, cuyo secreto no ha revelado. Llegamos a saber que tiene la intención de vender sus secretos al gobierno británico o, si no es posible, a Alemania. También llegamos a saber que antes de la invención del Sr. Butteridge, nadie había logrado producir una máquina práctica, más pesada que el aire. Desde entonces solo se habían fabricado unos pocos dispositivos incómodos de utilidad limitada, como el Drachenflieger alemán que tuvo que ser remolcado y liberado desde un dirigible. El invento de Butteridge se considera un gran avance. El invento es muy maniobrable, capaz de realizar vuelos muy rápidos y muy lentos, y requiere solo un área pequeña para despegar y aterrizar, lo que recuerda al posterior autogiro. Más adelante en la novela, Bert es llevado en el globo de Butteridge y termina descubriendo los planes secretos de Butteridge mientras está a bordo. Bert es lo suficientemente inteligente como para evaluar su situación, y cuando el globo es derribado en un parque aeronáutico secreto alemán al este de Hamburgo 4, Bert intenta vender el invento del Sr. Butteridge. Sin embargo, sin saberlo, se topó con la flota aérea alemana justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque sorpresa contra Estados Unidos. El príncipe Carlos Alberto, autor y líder del plan, decide llevarlo consigo a la campaña. El príncipe, mundialmente famoso como el Alejandro Alemano Napoleón, es una manifestación viva del nacionalismo alemán y de sus ilimitadas ambiciones imperiales. Su personalidad, tal como la describe Wells, se parece en algunos aspectos a la del Kaiser Guillermo II. Los alemanes pronto descubren el disfraz de Bert y, después de evitar ser arrojado por la borda por el príncipe furioso, queda relegado al papel de testigo del verdadero horror de la guerra. Las fuerzas aéreas alemanas, compuestas por dirigibles y Drachenfliegers, están preparando su ataque sorpresa contra los Estados Unidos antes de que los americanos puedan construir una gran armada aérea. El pretexto para el ataque es la exigencia alemana de que Estados Unidos abandone la doctrina Monroe, para facilitar las ambiciones imperiales alemanas en América del Sur. Sin embargo, los alemanes no saben que la Confederación de Asia Oriental, China y Japón, ha estado construyendo en secreto una enorme fuerza aérea. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos, exacerbadas por la cuestión de la negación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes japoneses, conducen al estallido de una guerra entre la Confederación de Asia Oriental y Estados Unidos, tras lo cual la Confederación resulta poseer fuerzas aéreas abrumadoramente poderosas, y nos encontramos librando una guerra en 2 frentes, el oriental y el occidental, tanto en el aire como en el mar. Bert Smallways está presente cuando los alemanes atacan por primera vez una flota naval estadounidense en el Atlántico, destruyéndola por completo y demostrando que los dreadnoughts son obsoletos e indefensos contra los bombardeos aéreos. Luego, los alemanes aparecen sobre la ciudad de Nueva York, bombardean varios puntos clave y establecen que tienen la ciudad a su merced, tras lo cual el alcalde, con el consentimiento de la Casa Blanca, ofrece la rendición de Nueva York. Sin embargo, el anuncio de rendición despierta la furia patriótica de la población. Las milicias locales se rebelan y logran destruir un dirigible alemán sobre Union Square utilizando una pieza de artillería oculta. Después de esto, el príncipe vengativo ordena una destrucción total, dirigibles que se mueven a lo largo de Broadway y sistemáticamente hacen llover muerte y destrucción sobre la población de abajo.
Tras la destrucción de Nueva York, las muy inferiores máquinas voladoras estadounidenses lanzan un ataque suicida contra la abrumadora fuerza alemana. Están casi completamente aniquilados, pero paralizan a los alemanes. El buque insignia del príncipe está inutilizado y no puede evitar ser impulsado hacia el norte por vientos huracanados, y finalmente aterriza en Labrador. Bert se convierte en miembro oficial de la tripulación, mientras luchan por sobrevivir en la gélida naturaleza, se hace amigo de un oficial subalterno alemán de habla inglesa y, durante un tiempo, siente un gran compañerismo hacia sus compañeros de tripulación. Después de una semana, otro dirigible alemán los recoge y los lleva directamente al fragor de una nueva y feroz batalla. Según los planes del príncipe para el ataque a los EU, simultáneamente con la dominación de Nueva York, otras fuerzas alemanas desembarcaron en las cataratas del Niágara, desalojaron sumariamente a toda la población americana hasta Buffalo y se pusieron a construir un gran aeródromo alemán en suelo americano. Sin embargo, los asiáticos, que tienen sus propios planes de conquista en América y ya han destruido San Francisco, envían sus fuerzas aéreas sobre las montañas rocosas y se enfrentan a los alemanes en la batalla, buscando conquistar o destruir la base de Niágara. La flota aérea asiática está equipada con un gran número de aparatos voladores ligeros de un solo hombre llamados Niais, que parecen ornitópteros, armados con un arma llevada por el piloto que dispara balas explosivas cargadas de oxígeno, es decir, balas incendiarias, para usar contra el dirigibles llenos de hidrógeno. Los asiáticos demuestran ser abrumadoramente superiores y los dirigibles alemanes son destruidos o obligados a huir, y finalmente se rinden a los estadounidenses. Solo unos pocos permanecen con el príncipe Carlos Alberto, quien intenta una última resistencia heroica. Bert queda varado en Goat Island en medio de las cataratas del Niágara, donde encuentra un Niais estrellado y descubre que el príncipe Carl Albert y un oficial alemán superviviente comparten la isla con él. Su choque de personalidades finalmente culmina en una confrontación de vida o muerte, y Bert, originalmente gentil y asqueado por el derramamiento de sangre, supera sus escrúpulos civilizados y mata al príncipe. Luego, Bert logra reparar la máquina voladora asiática y escapa de la isla, realizando un aterrizaje forzoso cerca de Tano Oda, Nueva York. Al establecer contacto con los estadounidenses locales, Bert se entera de que las fuerzas asiáticas han desembarcado 1 millón de hombres en la costa occidental. El conflicto germano-estadounidense original, que había desencadenado la conflagración, casi se olvida en el conflicto masivo con las fuerzas asiáticas, un conflicto llevado a cabo con gran salvajismo, sin que ninguna de las partes tomara prisioneros. En todo Estados Unidos, los estadounidenses de origen chino están siendo linchados y en algunos lugares el linchamiento se extiende también a los negros. Bert se entera de que la guerra va mal para los estadounidenses, que no pueden resistir las superiores máquinas voladoras asiáticas. Los estadounidenses lamentan la pérdida de la máquina Buttigieg, que podría haber cambiado la situación si su inventor no hubiera muerto repentinamente poco antes del estallido de la guerra, llevándose consigo su secreto. Bert revela que los planos de la máquina voladora de Buttigieg están en su poder, tras lo cual un líder de la milicia local llamado Laurier lo insta a entregar los planos al presidente. Después de un viaje aventurero por el norte del estado de Nueva York devastado por la guerra, encuentran al presidente escondido en Pinkerville on the Hudson. El presidente procede a imprimir y distribuir copias ampliamente por todo Estados Unidos, así como a enviarlas a Europa. Sin embargo, los resultados no son los esperados. De hecho, se evita una victoria asiática decisiva, pero tampoco hay una victoria estadounidense o europea. La máquina Buttigieg es barata, fácil y rápida de construir, y no necesita grandes campos para despegar o aterrizar, lo que significa que puede ser construida y operada no solo por gobiernos nacionales, sino también por grupos privados, milicias locales e incluso bandidos. Un desarrollo que tiende a dividir la guerra en una multitud vasta e incoherente de luchas localizadas y que acelera el proceso ya iniciado de ruptura y desintegración de las naciones del mundo. Si bien Bert experimenta directamente los acontecimientos en Estados Unidos, las noticias sobre lo que ha sucedido en el resto del mundo, específicamente, en su Inglaterra natal, son pocas y dispersas, con los periódicos reducidos a una sola página antes de finalmente dejar de publicarse por completo. Aún así, escucha con gran alarma que Londres había compartido el destino de Nueva York. El autor omnisciente, cuyo punto de vista es el de un futuro historiador que documenta la guerra y sus secuelas, revela información de la que Bert no disponía.
El ataque alemán a Estados Unidos había pasado por alto a los rivales europeos de Alemania, cuyas flotas aéreas se consideraban demasiado débiles para constituir una amenaza, con la intención de dominarlos totalmente una vez que los estadounidenses hubieran sido sometidos. Sin embargo, el alarmado Reino Unido, Francia, España e Italia unieron sus recursos aéreos en una sola fuerza fuerte, atravesaron el espacio aéreo suizo después de destruir las propias máquinas voladoras de ese país y devastaron Hamburgo y Berlín. Los alemanes movilizaron un contraataque que destruyó Londres y París, pero luego, como en Estados Unidos, los europeos enfrentados se enfrentaron a un enorme ataque desde Asia. La flota asiática había atacado a una fuerza aérea combinada anglo-india y había capturado los aeródromos birmanos, Australia y las islas del Pacífico. Luego atacaron hacia el oeste, capturando Medio Oriente y Sudáfrica y comenzando a construir dirigibles en El Cairo, Damasco y Johannesburgo. Avanzando más hacia el norte, pronto llegaron a Armenia y luego derrotaron a las fuerzas alemanas en la batalla de los Cárpatos antes de atacar Europa Occidental. Un colapso financiero global es causado por naciones hostiles que congelan activos y el fin del sistema crediticio. Esto se conoce como el pánico, seguido de la muerte púrpura. La guerra en el aire, el pánico y la muerte púrpura provocan en el espacio de 5 años un colapso total de todo el tejido de la civilización. Pero Bertes Smallways, obsesionado con su apego amoroso, regresa a casa después de muchas aventuras para matar a un rival y ganarse la mano de su amada Edna. Se casan y tienen 11 hijos. En el capítulo final se nos asegura que nuestro estado mundial actual, ordenado, científico y seguro eventualmente se establecerá, pero ese futuro está a muchas décadas o siglos de distancia. En el momento actual de la trama, la novela vuelve a la suerte posterior de la familia Smallways cuando Inglaterra recae en una especie de época agrícola bárbara, en la que a Bert Smallways le va muy bien como una especie de jefe tribal, recurriendo ocasionalmente a actos sedientos de sangre y a sus escrúpulos civilizados. Olvidado hace mucho tiempo. Fin.